Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Eve Thomas sonrió para sí misma. Por fin lo había logrado después de tantos intentos fallidos. En un momento, caminaría por la puerta de llegada, hacia donde su próximo amante la estaría esperando. Había sido un largo camino llegar hasta aquí. Conoció a su futuro amante, Peter, cuando comenzó a usar el mismo café para almorzar hace unos 3 meses. Jelly, una de sus amigas, lo notó primero y señaló a Eve que tenía un admirador. Eve se volvió para mirar y vio a este hombre muy apuesto, sentado unas pocas mesas más allá. Él sonrió a Eve. Ella, sorprendida, se sonrojó y sonrió con vergüenza antes de volver a sus amigos. Durante las siguientes semanas, él estaba allí cada mediodía, siempre sonriendo. Eve se sintió halagada de que este apuesto desconocido estuviera tan claramente atraído por ella. Entonces, un día, mientras ella estaba sentada en su mesa habitual, notó que había un jarrón de flores sobre ella. Cuando preguntó a la camarera al respecto, le dieron una nota. Mi hermosa Eve, he tenido que irme por un tiempo. Espero que estas flores te recuerden a mí. Con todo mi amor, Peter. Eve no estaba segura de qué pensar, nunca había alentado ni siquiera hablado con Peter, pero se había sentido halagada y había devuelto sus sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban. Eve había estado felizmente casada durante los últimos 10 años. Tenía 2 adorables hijos, Sam, que tenía 5 años, y Toby, que tenía 7. Adoraba a su amoroso esposo, David, y no tenía la intención de arruinar su matrimonio teniendo un romance con nadie. Sin embargo, disfrutaba siendo halagada por las atenciones de este hombre. Varias de sus amigas en la oficina habían tenido aventuras y amoríos de una noche. Sin embargo, ninguno de sus novios que ella había visto era tan guapo como Peter. Eve estaba ganando mucho reconocimiento entre sus colegas por su atención. Todos los días durante la siguiente semana, cuando el pequeño grupo de Eve se sentaba a almorzar, la camarera traía otro jarrón de flores a la mesa y le entregaba a Eve una nota. Solo habría unas pocas líneas, que dirían cosas como echo de menos ver tus hermosos ojos todos los días o los almuerzos no son lo mismo sin ti. Eve sonreía a sus amigas y guardaba las notas en su bolso sin dejarles saber el contenido. Todos sus colegas estaban convencidos de que ella estaba teniendo un romance con Peter, pero Eve guardaba su propia opinión. Estaba disfrutando de su notoriedad. Entonces, un lunes por la mañana, un gran ramo de flores llegó al escritorio de Eve con una nota que simplemente decía, Romanos, 12:30. Con amor, Peter. Todas las chicas decían que Romanos era el restaurante más elegante y caro de la localidad. Ninguna de ellas había estado allí. Ella tenía tanta suerte de que Peter la llevara a almorzar allí y no al café con ellas. Eve estaba indecisa sobre qué hacer ahora. Nunca había tenido la intención de involucrarse con Peter, pero él solo la había invitado a almorzar y Eve no veía ningún daño en eso. Era un almuerzo inocente. Iba a ir. Eve nunca había estado en un restaurante tan impresionante en su vida. Una persona la llevó a su mesa, donde Peter ya estaba esperando. Peter se levantó, y besando el dorso de su mano, dijo, gracias por acompañarme, Eve. Sé que solo tienes 1 hora para almorzar, así que me he tomado la libertad de pedir por ti para ahorrar tiempo. Eve le dijo que las chicas le cubrirían si volvía tarde. Eve encontró a Peter una persona muy encantadora. Hablaron durante todo el almuerzo y Peter le informó que había estado en los Estados Unidos toda la semana pasada, y la cautivó con historias de los lugares que visitó en su trabajo. Ella no notó que él nunca mencionó dónde trabajaba o para quién. Demasiado pronto para Eve. El almuerzo había terminado y Peter dijo que era hora de que ella regresara a su oficina, antes de meterse en problemas, y preguntó si por favor almorzaría con él nuevamente al día siguiente. Eve dijo que no estaba muy segura, pero Peter mencionó otro buen restaurante al que nunca había ido y dijo que no había ninguna obligación. Simplemente, no le gustaba comer solo y le gustaba tener una hermosa dama con quien hablar. Una vez más, Eve se sintió halagada y pensó para sí misma, Peter no ha tratado de seducirla. Si sigue actuando como un caballero, ¿qué daño podría haber en disfrutar de sus horas de almuerzo? Así que a partir de ahí se desarrolló. Durante las siguientes semanas, Peter la llevaría a almorzar 2 o 3 veces por semana a los restaurantes más caros de la ciudad. Peter nunca hizo un avance directo hacia ella, pero Eve, sin darse cuenta, estaba cayendo lentamente bajo su hechizo. Luego, un día, Peter le preguntó si le gustaría ir a un concierto, ya que le habían dado algunas entradas, pero no tenía con quién ir. Eve pensó que disfrutaría del concierto, así que aceptó ir. Eve realmente comenzó por el camino de engañar a su esposo, cuando le dijo esa primera mentira al decir que iba al concierto con una amiga del trabajo. Su esposo no puso objeciones, diciendo que la música clásica no era lo suyo. Podría llevarlos allí si ella quisiera, pero Eve dijo que irían directamente desde el trabajo después de comer en el café. Luego, el esposo de su amiga la llevaría a casa. De esa manera ahorrarían el costo de una niñera si él se quedaba con los niños. Eve y Peter fueron a comer antes del concierto,
Eve tal vez bebió un poco más de vino y tomó más durante el intermedio del concierto. Estaba bastante relajada cuando salieron del teatro, y lo siguiente que se dio cuenta fue que estaban sentados en el coche de Peter, besándose. Eve se dejaba llevar y acababa de comenzar a pensar que quería que Peter la llevara, cuando su teléfono celular sonó. Eve lo sacó de su bolso y vio que era su número de casa. Luego escuchó la voz de su madre. No te llamamos antes porque David me dijo que te dejara disfrutar del concierto antes de llamarte, así que esperé hasta estar segura de que había terminado. Tu padre y yo estamos en tu casa cuidando al bebé. Toby se cayó de su bicicleta y David lo llevó al hospital. Pensamos que querrías saberlo. David acaba de llamar para decir que Toby está bien y que estarán en casa en breve. Eve entró en pánico mientras le contaba a Peter lo que había sucedido. Peter la dejó a una distancia discreta de su casa, para asegurarse de que nadie la viera salir de su coche. David llegó a casa poco después y llevó a Toby dormido a su habitación. Cuando bajó de nuevo, les dijo que Toby solo tenía algunas raspaduras, pero nada de qué preocuparse. Pero las cosas habían tardado mucho tiempo, porque algunas personas en urgencias habían estado involucradas en una pelea. Aparentemente, este hombre había descubierto a su esposa engañándolo con otro tipo, y los dos hombres se habían peleado. La esposa había tratado de separarlos y había terminado recibiendo un golpe. La policía estaba en urgencias para asegurarse de que los dos tipos no volvieran a pelear. David pensó que era bastante entretenido y preguntó, ¿por qué una buena mujer querría arruinar un buen matrimonio? Desafortunadamente, Eve no vio la ironía de la historia. Mientras su madre y su padre se preparaban para irse, su madre preguntó, ¿cómo estuvo el concierto, Eve? ¿Y con quién fuiste? Oh, realmente lo disfruté. Es una lástima que David no disfrute de la música clásica. Fui con María, una de las recepcionistas del trabajo. Su esposo tampoco le gusta la música clásica. Ella ha estado preguntando en la oficina si alguien quería ir con ella durante semanas. Hay otro concierto la próxima semana, así que tal vez vayamos de nuevo si a David no le importa. David no respondió a la pregunta, anunció de repente que había sido un día largo y que iba a la cama. Cuando Eve finalmente se acostó, David aparentemente estaba profundamente dormido. Eve se sentía muy excitada, pero por más que lo intentaba, no conseguía que David se interesara. Pobre Eve, había disfrutado de su noche, y había encontrado la música y su compañía muy excitante. Era una lástima que estuviera tan ocupada acurrucándose, que no se había dado cuenta del coche blanco estacionado en la acera cuando salieron del auditorio. No había notado al pequeño niño dormido en el asiento trasero, ni al conductor del coche que los observaba, mientras ella y Peter se abrazaban y besaban, mientras caminaban de regreso a su auto. Peter y Eve estaban tan absortos el uno en el otro, que no se dieron cuenta de que el coche los había seguido lentamente por la calle y se detuvo detrás de ellos, cuando subieron al auto de Peter y comenzaron a besarse. No estaban al tanto de que el conductor estaba haciendo una llamada en su teléfono celular, que pronto haría sonar el teléfono de Eve. Para Eve, todo era perfecto. Tuvo un buen fin de semana, despidió a su esposo para jugar al golf el sábado por la mañana, y se sorprendió un poco de que nunca la besara al despedirse. Eve no había notado que no la besaba desde el miércoles. Él había salido temprano al trabajo el jueves y el viernes antes de que ella se despertara. El lunes por la mañana, el auto de Eve no arrancaba, así que David la llevó al trabajo. Era el almuerzo del lunes cuando vio a Peter. Mientras la besaba, se dio cuenta de que, además de besar a los niños, era el primer beso que había tenido desde que se despidió de Peter después del concierto. Mencionó el hecho a Peter. Sin embargo, él lo tomó a broma diciendo, bueno, no quiero que beses a tu esposo. Deberías guardar todos tus besos para mí. Cuando David la recogió del trabajo esa tarde, le dijo a Eve que su auto estaría fuera de servicio por algún tiempo, porque había importantes reparaciones que hacer en el motor. David tendría que llevarla al trabajo y recogerla todos los días por un tiempo. El miércoles por la noche, Eve le dijo a David que iba a otro concierto. Eve no tenía intención de ir al concierto. Peter y Eve planeaban salir a cenar y luego a bailar y luego, bueno, lo que surja. Eso fue hasta el mediodía, cuando Eve entró en el café para encontrarse con Peter. La primera persona que vio fue a su padre. Pensó qué suerte tenía de haberlo notado de inmediato, así que se acercó a sentarse con él. Hola, papá, ¿qué haces aquí? Dijo que normalmente comes aquí y que ibas al concierto esta noche. Voy a llevar a tu madre también, ya que se entusiasmó mucho cuando estabas hablando de eso la semana pasada. Pensé que podríamos encontrarnos para cenar antes de irnos, y tu madre y yo te llevaremos a casa. El corazón de Eve casi se detiene. Esto significaba que tendría que ir al concierto y no podría ir con Peter. Sus padres tenían opiniones muy tradicionales, y si la vieran con algún hombre que no fuera David, se armaría un escándalo. No tolerarían que ella rompiera sus votos matrimoniales. Eve le pidió a su padre que la excusara un momento, y caminó hacia el baño de mujeres, señalando a su amiga Yeli que la siguiera. Una vez dentro,
convenció a Jelly de que fuera al concierto con ella, y le pidió que explicara a Peter por qué Eve no podía hablar con él. Por lo tanto, fue al concierto con Jelly esa noche. En el concierto, Jelly le dijo a Eve que Peter le había dicho que se iba de viaje de negocios nuevamente mañana. Así que le dio a Jelly una dirección de correo electrónico donde Eve podía ponerse en contacto con él. El jueves por la noche, Eve tuvo que preguntarle a David cómo enviar correos electrónicos. Aunque a veces usaba una computadora en el trabajo, no le interesaban en absoluto, así que era casi analfabeta en computadoras. Cuando David le preguntó a quién quería enviarle un correo electrónico, ella le mostró direcciones de algunas de las chicas del trabajo, y dijo que las chicas siempre estaban hablando de enviarse correos electrónicos entre ellas, así que pensó que se uniría a su pequeño juego. Desafortunadamente, Eve no se dio cuenta de que las esposas infieles, que saben poco de computadoras, nunca deberían pedirle a su esposo que les configure una cuenta de correo electrónico. Durante las próximas semanas, intercambiaron cada vez más correos electrónicos cada vez más atrevidos y sugerentes entre Eve y Peter. Para el final de la segunda semana, estaban hablando abiertamente de lo que iban a hacer en la cama juntos, e incluso bromeaban sobre cosas más interesantes. No se le había ocurrido a Eve que lo que solía ser una vida sexual regular con su esposo, había llegado a un punto muerto completo. Si hubiera dejado de pensar en Peter por solo un momento, podría haber notado que su esposo, que una vez la amaba, apenas le hablaba y ya no la besaba. Pero Eve estaba demasiado envuelta en sus pensamientos sobre Peter. Cuando Peter le pidió que fuera a París para un fin de semana romántico, ella aprovechó la oportunidad. Le planteó el tema a David, diciéndole que algunas chicas de la oficina habían reservado el fin de semana, pero una de ellas tuvo que cancelar porque su padre estaba en el hospital. David dijo que sí quería ir a París. ¿Quién era él para detenerla? Era una chica grande y podía tomar sus propias decisiones sobre lo que hacía. Ella le agradeció y fue a darle un beso, pero él se apartó antes de que pudiera hacerlo y salió al jardín. Eve se sentó en la computadora, y le envió un correo electrónico a Peter diciéndole que iba. Le hizo todo tipo de preguntas. ¿Dónde iban a quedarse? ¿A dónde irían, además de la cama? Claro está. Peter le envió un itinerario detallado de lo que iban a hacer, tanto dentro como fuera del dormitorio. El viernes por la tarde, David y los niños la llevaron a la estación, para tomar el tren al aeropuerto de Gatwick. David había preguntado dónde estaban las otras chicas. Eve le dijo que todas vivían en Brighton, así que las encontraría en el aeropuerto. Mientras su tren comenzaba a alejarse, David gritó algo que ella no alcanzó a escuchar el final. Pensó que dijo, no es demasiado tarde. Sin embargo, perdió el resto de la frase. Eve intentó llamar a David en su teléfono celular, pero el teléfono de David fue directamente al correo de voz. Debe haberlo tenido apagado. Entonces ella estaba caminando por la puerta de llegadas y allí estaba Peter. Eve lo abrazó y dijo, por fin estamos juntos. Se besaron y salieron afuera para tomar un taxi. En el camino al hotel, Peter nuevamente delineó su agenda. Primero un par de horas en su suite de lujo. Luego un café seguido por el ballet. La cabeza de Eve daba vueltas. Cuando llegaron al hotel, Peter fue a la recepción para registrarse. Eve estaba parada cerca mirando alrededor del lujoso interior, cuando de repente se dio cuenta de que un hombre parado a su lado le estaba hablando. Madame Yvette Thomas, repitió. Sí. Tengo un paquete para usted, ¿puede firmar aquí, por favor? Eve tomó el bolígrafo ofrecido y comenzó a firmar, mientras notaba que el hombre tenía una fotografía de ella en su placa. El hombre debe haberla utilizado para identificarla. Eve comenzó a sentir un sentimiento de malestar en el estómago, cuando el mensajero le entregó un sobre marrón grande que tenía su nombre. Eve miró el sobre por unos segundos y luego lo abrió. Dentro encontró una gran fotografía de David y los niños. Sostenían un cartel que decía, adiós. Y en la parte de atrás de la fotografía Toby había garabateado, ¿por qué, mami? La enormidad de su situación golpeó de repente a Eve y comenzó a llorar. David sabía que ella no había ido a París con las chicas, y él debía saber sobre Peter. Peter, habiendo terminado de registrarse, se volvió hacia ella y al verla llorar le preguntó qué pasaba. Mi esposo sabe sobre ti y lo que íbamos a hacer aquí. ¿Y qué importa si él sabe? Él está en Londres y nosotros estamos aquí en París. ¿Qué va a hacer al respecto? Divorciarme, eso es lo que va a hacer. Mira, Eve, él iba a descubrirlo en algún momento, los esposos siempre lo hacen. Acaba de descubrirlo un poco antes de lo que esperábamos. Y no debemos permitir que eso arruine nuestro fin de semana. Subamos a nuestra habitación y disfrutemos por un rato. Solo tenemos una hora más o menos antes de la cena. Finalmente, Eve se dio cuenta. El único interés de Peter en ella era llevarla a la cama. El hecho de que su matrimonio con el hombre al que amaba, probablemente había terminado, no preocupaba en lo más mínimo a Peter. Solo quería acostarse con ella, y hacer todas esas otras cosas que había escrito en los correos electrónicos.
Finalmente, Eve se dio cuenta de que Peter había planeado seducirla, y no le importaban las consecuencias para ella. Peter una vez más le pidió que subiera a su habitación. Cuando ella se negó, él la agarró discretamente del brazo, torciéndolo detrás de su espalda, besándola profundamente en los labios para calmarla. Luego le susurró al oído. Escucha, chica fácil, he pasado meses y gastado una gran cantidad de dinero para traerte aquí. Ahora mis amigos y yo vamos a obtener lo que pagamos. Vas a venir conmigo ahora. Cuanto más resistas, más lo lamentarás después. Sosteniendo su brazo con fuerza, la llevó a rastras hacia un ascensor. La gente los miraba porque Eve estaba haciendo bastante ruido. Sin embargo, Peter sonrió tranquilamente y dijo algo en francés que hizo reír a todos. El botones que llevaba sus maletas ya estaba en el ascensor, y ella lo vio presionar el botón para el 6º piso. Eve se dio cuenta de que ahora estaba en un verdadero aprieto. ¿Cómo pudo ser tan estúpida? No sabía nada de este hombre. Él la estaba arrastrando a una habitación donde pretendía tener sexo con ella. No, no solo él. Acababa de mencionar a sus amigos, lo que debía significar que otros hombres, además de Peter. Mientras las puertas del ascensor comenzaban a cerrarse, 4 hombres grandes entraron en el ascensor. Oh, Dios mío, pensó Eve, ¿son estos sus amigos? 5 de ellos, por favor, alguien ayúdeme. A medida que el ascensor comenzaba a ascender, las cosas comenzaron a suceder tan desconcertantemente rápido, que Eve no podía recordar la cadena de eventos. De repente se dio cuenta de que Peter ya no le estaba agarrando el brazo. Estaba tendido en el suelo, aparentemente inconsciente. Uno de los hombres grandes ahora la estaba sujetando, pero de manera mucho más gentil que Peter. Escuchó a uno de los hombres decirle al botones que llevaba las maletas, que se callara y que viniera con ellos. El ascensor se detuvo y sintió que la sacaban de un ascensor y la metían en otro. Las puertas se cerraron, y el ascensor comenzó a moverse hacia abajo en lugar de hacia arriba. Eve estaba aterrada porque obviamente estos no eran amigos de Peter. ¿Qué le iba a pasar ahora? Comenzó a gritar, pero se detuvo cuando escuchó a uno de los hombres decir, «Cállate. ¿Por qué diablos se molestó enviarnos tras de ti? Nunca lo sabré. Si fueras mi esposa, te habría dejado ser la chica fácil que ese tonto pretendía hacer de ti. Ahora cállate. No necesitamos problemas con la policía francesa». El ascensor se detuvo en el sótano del estacionamiento. Eve fue sacada del ascensor y empujada hacia el asiento trasero de un automóvil que esperaba, y uno de los hombres dijo algo al conductor. Mientras el auto se alejaba, Eve miró a sus salvadores a través de la ventana trasera y se dio cuenta de que reconocía a 2 de ellos. Recordó que los había visto hablando con David en la fiesta de Navidad de su empresa. Agradeció a sus estrellas de la suerte que tuviera un esposo tan maravilloso, y luego comenzó a llorar nuevamente. Cuando llegaron al aeropuerto, el conductor sacó su bolso del maletero y le entregó un boleto a Londres. Eve tomó el próximo vuelo disponible de regreso a Inglaterra. Eve llegó a casa en taxi y encontró la casa a oscuras, su automóvil estacionado en el camino, y había un letrero de en venta de una inmobiliaria en el jardín delantero. Caminó hacia la puerta, pero su llave no encajaba en la cerradura. Luego notó un sobre debajo del limpiaparabrisas de su auto. Contenía una nota. Eve se metió en su auto antes de leerla. Eve, no podrás entrar en la casa, las cerraduras han sido cambiadas. Tu ropa está en casa de tu madre. Los niños y yo nos hemos ido de vacaciones. Cuando se venda la casa, recibirás tu parte justa, aunque no la consideres como tal. Si lo deseas, puedes dar tu parte a tu chulo, Peterson. Eso es lo que hacen las chicas fáciles normalmente. La nota no estaba firmada, pero Eve sabía de quién era. Eve se sentó en su auto y lloró por un tiempo, luego condujo hasta la casa de su madre. Su padre abrió la puerta y llamó por encima de su hombro. «Madre, nuestra pequeña chica fácil ha vuelto a casa, ¿debería dejarla entrar? Será mejor que traigas a la tonta aquí adentro. Creo que necesitas saber lo estúpida y afortunada que ha sido». Mientras Eve se sentaba, su madre le dijo a su padre, «Deberías darle un poco de ese coñac a Eve». Luego comenzó, «David nos lo ha contado todo. Fuiste lo suficientemente tonta como para engañar a un hombre bueno y paciente. Alguien en tu oficina le dijo que este tal Peterson estaba tras de ti, antes incluso de hablar contigo. David intentó advertirte, hablando sobre personas que conocía que se estaban divorciando porque la esposa fue seducida». Eve recordó esa conversación. Había estado de acuerdo con David, en que lo único que un hombre podía hacer era divorciarse de su esposa, después de que ella cometiera adulterio. ¿Por qué no se dio cuenta de que David la estaba advirtiendo? David estaba al tanto de todas tus citas para almorzar. Verás, por el contenido de esa carpeta en la mesa que, David estaba al tanto de cada encuentro que tuviste con Peterson. Eve, ¿por qué no me detuvo entonces? Si me hubiera detenido, nada de esto habría pasado. Eve, su padre intervino en ese momento, si David te hubiera detenido, ¿qué habrías hecho? ¿Ser más cuidadosa para que David no te atrapara con tu próximo novio?
David no quería ese tipo de dolor de corazón. Estaba convencido de que verías el error de tus elecciones, y volverías a él antes de que fuera demasiado tarde. David te vio salir del primer concierto con Peterson. Llamó a tu padre y me hizo llamarte, bajo el pretexto de que le faltaba crédito en su teléfono. Sabía que volverías a casa inmediatamente cuando supieras que Toby estaba herido. Esa misma noche, David se sentó allí y habló sobre la pelea por la esposa adúltera en el hospital. Y aún así no lo captaste. Pero tu padre sí, y por eso me llevó al concierto el próximo miércoles. Papá, si lo sabías, ¿por qué no me detuviste? No estaba seguro de lo que estaba pasando. Sin embargo, sabía que David estaba molesto por algo. Y si hubieras notado la mirada que te dio cuando dijiste que ibas a otro concierto, te habrías quedado petrificada. Cuando te vi entrar en el café ese mediodía, supe lo que estabas haciendo. Y vi cómo mirabas a ese tal Peterson, así que supe quién era. Porque sigues llamándolo Peterson, su nombre es Peter Watts. Creo que deberías echarle un buen vistazo a esa carpeta, David la dejó para ti. Pensó que te gustaría saber con quién estabas compartiendo tu cama. Lo he leído y es aterrador que un hombre así esté en las calles. Eve recogió la carpeta, la abrió y sacó el fajo de hojas tamaño A4. La hoja superior era una fotocopia de una foto policial etiquetada, Lars Peterson. Debajo de la imagen alguien había escrito, Lars Peterson, también conocido como, Peter Watts, John Patterson, John Watts. Historial, contrabando de drogas, chulo, corredor de mulas. Posiblemente involucrado en 2 muertes sospechosas en Suecia y una en Alemania. Buscado para ser interrogado sobre la desaparición de varias mujeres, que han sido asociadas con él por la Met. Interpol no puede encontrar rastro de ellas. Se cree que podría estar involucrado en una red de prostitución de alto precio que opera desde París. Una mujer que actuaba como mula murió en Estados Unidos y el FBI lo relacionó con ella. Hay órdenes de arresto pendientes emitidas por el FBI, así como por Alemania, Holanda y Francia. Última ubicación conocida, Londres hace 10 días. Escapó poco antes de que la policía pudiera arrestarlo. Ahora se cree que está en Francia o España. Las autoridades holandesas han emitido una orden de arresto europea por contrabando de drogas, por lo que puede ser arrestado a la vista. David, como has pedido una copia de este informe, solo puedo suponer que te has encontrado con nuestro señor Lars Peterson en algún lugar. Cualquier ayuda para localizarlos sería apreciada. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Eve echó un vistazo rápido al resto de los papeles. Algunos eran listas de todas las citas para almorzar que había tenido con Peter, dando la hora y el lugar, lo que habían comido e incluso el costo de la cuenta. El resto eran impresiones de todos sus correos electrónicos a Peter y sus respuestas. Suponiendo que sus padres los habían leído, se sintió enferma. Eve levantó la vista de los papeles hacia su padre, su rostro mostraba confusión. ¿Cómo obtuvieron todo esto?, preguntó. No lo hicimos, David lo hizo. Solo recibió el informe policial la semana pasada. Si lo hubiera recibido antes, habría detenido a Peterson de inmediato. Él cree que fueron sus investigaciones las que informaron a la policía que Peterson estaba de vuelta en Inglaterra. Nos entregó el archivo anoche, cuando los llevamos a él y a los niños al aeropuerto para que tomaran su avión. Dijo que no sabía si o cuándo volverías. Pero cuando lo hicieras, debíamos dártelo a ti. ¿Dónde ha llevado a mis hijos? ¿Lo sabes? Por supuesto que tu padre y yo sabemos. Pero David solo nos dijo a dónde iban después de que prometimos que no te lo diríamos. Y después de cómo te has comportado, vamos a mantener esa promesa. Queremos estar involucrados en la vida de nuestros nietos, aunque tú no lo desees. David bien podría haberse ido y no decirnos nada. Sin embargo, después de haberte llevado a la estación, tuvo la consideración de venir aquí a vernos. Nos contó todo sobre lo que habías estado haciendo, y lo que tenías la intención de hacer en París. David incluso nos dijo que tenía a la policía y a algunos de sus amigos siguiéndote. La policía solo estaba interesada en Peterson. Los amigos de David estaban allí para sacarte si parecía que estabas en peligro. Su amigo nos llamó anoche, y nos dijo que se habían visto obligados a ser violentos con ese tal Peterson. La policía británica informó a las autoridades francesas de su ubicación, pero no pudieron hacer nada hasta que llegó la policía francesa. Cuando creyeron que ya no estabas con él por voluntad propia, decidieron actuar. La gente de David, con la ayuda de los oficiales británicos, te sacaron. Te gustará saber que tu amante está ahora en una cárcel en París. Eve comenzó a llorar de nuevo. Se acurrucó en una bola en el sofá y se quedó dormida llorando. Sus padres, aliviados de que no hubiera resultado herida, no le dijeron nada más esa noche y se fueron a la cama. Por su parte, su padre envió un mensaje de texto rápido en su teléfono antes de irse a dormir. Fue tarde el sábado por la mañana, cuando Eve se despertó con los sonidos y olores del desayuno siendo preparado. Eve fue a la cocina donde su padre levantó la vista de su periódico y le dijo que David había reservado y pagado una habitación con pensión completa, por un mes,
en el Crown Hotel para que ella la usara. David dijo que podrías ir caminando al trabajo desde allí. Puedes usar el mes para encontrar un apartamento. Eve se sorprendió. Pensé que tú y mamá me dejarían quedarme aquí. Bueno, para decirte la verdad, tu hermano y hermana ya han dicho que no quieren verte más. Y si te mudaras aquí, no traerían a los nietos a visitarnos. Bueno, eso es maravilloso, replicó Eve. Mi esposo me abandona y se lleva a mis hijos, y mis propios hermanos me desheredan. ¿De qué demonios estás hablando? David no te dejó, tú lo dejaste a él. Y según lo que dijo ese informe policial, si no hubiera sido por los hombres que David envió para cuidarte, es posible que no hubieras podido regresar. Le rompiste el corazón a un hombre maravilloso. Hizo todo lo posible para que te dieras cuenta de lo que estabas haciendo. Podría haberme dicho que sabía lo que estaba haciendo. ¿Y qué habría logrado con eso? Podrías haber detenido tu aventura. Pero él nunca habría podido confiar en ti. Tendría que vigilarte todo el tiempo, esperando al próximo hombre que te llamara la atención. Esa no es forma de llevar un matrimonio. Su padre volvió a su periódico. En lo que a él respectaba, la conversación había terminado. Pero, ¿qué voy a hacer? Amo a mi esposo y a mis hijos. Los quiero de vuelta. Quiero mi vida de vuelta. Oh, Dios, ¿qué voy a hacer? La madre de Eve se volteó desde el fregadero, donde estaba lavando los platos del desayuno. Has hecho tu cama, ahora debes acostarte en ella, niña. Debes darte cuenta de que David todavía está profundamente enamorado de ti. Por eso ha hecho tanto para cuidarte. Necesitas empezar a comer un poco de humildad, y si fuera tú, comenzaría a escribirle una disculpa lo más rápido posible, y le suplicaría que te acepte de nuevo. Tendrás que convencer a David de cuánto lo amas, y de que no volverás a hacer algo así. Pero no esperes que se convenza fácilmente, eres la única que puede reconstruir tu matrimonio. Sería prudente que tengas cuidado con lo que haces y con quién hablas. Por lo que vi en ese archivo, imagino que ha tenido a alguien vigilándote durante algún tiempo, probablemente desde que escuchó por primera vez sobre este tal Peterson. David podría seguir teniéndolos vigilándote, por si acaso aparecen algunos amigos de Peterson. Esa podría ser la razón por la que te ha reservado en el Crown. Cualquiera de los otros huéspedes podría estar trabajando para David. Eve pasó la mayor parte del resto del sábado escribiendo, la primera de muchas cartas a David. Su padre sugirió que incluyera una nota para los niños, ya que también los había decepcionado. Él tomó las cartas y dijo que las enviaría. Todo contacto con David y los niños sería a través de sus padres por el momento. Luego, Eve se fue a su habitación en el Hotel Crown. El lunes por la mañana fue a trabajar como de costumbre. Su corazón no estaba en ello, pero mantuvo ocupada su mente. Todas las chicas le preguntaron cómo había ido su fin de semana en París. Ella dijo lo menos posible, solo que fue un desastre y que no quería hablar al respecto. La única persona con la que quería discutirlo era su mejor amiga Yeli. Pero Yeli nunca se presentó al trabajo esa semana, y Eve no pudo obtener respuesta de su casa o teléfono celular. Cada noche, Eve pasaba en su habitación escribiendo cartas a David y a los niños. Después del trabajo, las dejaba en casa de sus padres y preguntaba si había alguna respuesta. Eve se aseguraba de siempre comer sus comidas en el comedor del Crown. Si estaba siendo vigilada como sugirió su madre, quería que quedara claro que estaba sola. El siguiente lunes, corrió el rumor en la oficina de que Yeli no volvería a trabajar. Una de las chicas se acercó a Eve y dijo, corre el rumor de que Yeli ha sido arrestada en Holanda por contrabando de drogas. Como eras su mejor amiga en el trabajo, ¿crees que es verdad? Eve no lo sabía. Pero comenzó a pensar que era Yeli quien había sido la primera en señalar a Peter, y que había insistido en que él estaba interesado en Eve. Había sido la insistencia de Yeli, de que no habría ningún problema en disfrutar de un agradable almuerzo con un hombre guapo, lo que la había persuadido a ir a las citas para almorzar con Peter. Fue Yeli quien la convenció de que podía escaparse a pasar el fin de semana con Peter en París. ¿Podría haber sido Yeli amiga de Peter? ¿Había sido Yeli quien la había puesto en esta situación? Supuso que nunca lo sabría. Unos días después, la policía visitó la oficina de Eve y habló con algunas de las chicas en privado. Uno de los oficiales le resultaba vagamente familiar a Eve, pero no pudo ubicarlo hasta que él la miró directamente y le guiñó un ojo. Recordó su rostro de cuando había entrado en el ascensor en París. Las chicas dijeron más tarde que la policía estaba preguntando por Yeli. Todas expresaron sorpresa de que Eve no hubiera sido entrevistada, ya que era amiga de Yeli. Durante las siguientes semanas, nada cambió. Eve siguió escribiendo sus cartas, pero no recibió respuestas. Su madre dejó entrever que David y los niños habían estado en Australia, visitando a la hermana de David, pero que ahora se habían mudado. Los niños extrañaban a Eve, pero disfrutaban de sus vacaciones. Aparentemente, David había rechazado una buena oferta por la casa. La madre de Eve pensaba que era una buena noticia, ya que tal vez él estaba pensando en regresar allí. A medida que llegaba el final de su mes en el Hotel Crown, Eve tuvo una conversación con el gerente y negoció un acuerdo para quedarse,
aunque en una habitación más pequeña. Esperaba que eso enviara un mensaje a David, de que no estaba haciendo arreglos permanentes porque quería que volvieran a estar juntos. Mientras luchaba con sus pertenencias por el pasillo hacia su nueva habitación, Eve escuchó a un hombre detrás de ella ofrecer ayuda. Sin mirar, dijo, «Puedo arreglármelas, gracias». «Eso no fue lo que dijiste en París». Eve se dio la vuelta y vio al gran oficial de policía parado allí sonriendo. Entonces ella aceptó su oferta, y entre los dos, llevaron todas sus cosas a su nueva habitación. Él se presentó como Roger. Luego procedió a hacerle muchas preguntas sobre Peterson y Jelly, mostrando un interés especial en los amigos de Jelly en la oficina, y preguntando si Eve alguna vez había conocido a alguno de los amigos de Jelly que no fueran los de la oficina. No pudo ayudar mucho porque Eve solo había trabajado en la oficina unos meses. Roger le agradeció su ayuda, pero terminó diciendo que Eve había tenido una suerte y que Jelly no. Luego, Roger sacó unos formularios con aspecto oficial de su bolsillo y le pidió a Eve que los firmara. Mientras lo hacía, Eve preguntó, «¿Qué estoy firmando aquí?» «La ley de secretos oficiales y una renuncia por cualquier lesión que recibas, mientras nos ayudas a rastrear y arrestar a un tal Lars Peterson. Notarás que están fechados hace 3 meses. La historia oficial será que estabas trabajando para nosotros como cebo para Peterson y Jelly. Te pusimos en la oficina esperando que se acercaran a ti para contrabandear drogas para ellos. Todas tus acciones fueron parte de nuestro plan para atrapar a Peterson. Cuando Peterson se fue del país, lo engañaste para que se reuniera contigo en París, lo que nos permitió poner a la policía francesa tras él. Es una buena historia y debería mantener alejado los problemas de ti y de David. Me estoy perdiendo aquí. Cuando dices nosotros, estás hablando de la policía, ¿verdad? ¿Y por qué las acciones de David entran en esto? Él solo estaba tratando de alejarme de Peter. Bueno, aquí es donde me volveré un poco vago contigo, pero ahora que has firmado, puedo decirte que soy una especie de policía, aunque no trabajo para ningún departamento que hayas escuchado. Nuestro trabajo es atrapar a criminales conocidos y terroristas en cualquier parte del mundo. Desbaratar sus organizaciones, y si podemos, meterlos entre rejas como sea posible, sin hacer preguntas. En cuanto a David y lo que elija contarte sobre su pasado, eso depende de él. Todo lo que puedo decir es que he conocido a David durante mucho tiempo. Tendrás que hablar con David si quieres saber más. Sabes que tienes suerte de tener a David como esposo. Roger se levantó para irse y Eve dijo que no estaba tan segura de tener suerte, ya que había perdido al hombre que amaba. Roger le sonrió. He conocido a David durante mucho tiempo. Si lo amas tanto como él te ama a ti, lo recuperarás. Eve comenzó a llorar. ¿Cómo puedo persuadirlo para que me acepte de nuevo si ni siquiera quiere hablar conmigo? Ni siquiera se me dice dónde está. El único contacto que tengo es enviar cartas a través de mis padres. Roger pareció pensar por un minuto, luego dijo, me cortarán las pelotas por decirte esto. Así que no se lo digas a nadie, ni siquiera a un maldito sacerdote. Hay una anciana alojada aquí, una señora Grant. ¿La conoces? Eve dijo que la había visto por ahí. Bueno, sin hacerlo demasiado obvio, te sugeriría que intentaras hacerte amiga de ella. Y si tienes la oportunidad, cuéntale tu historia. Convéncela y creo que te sorprenderá lo que sucederá. Por el amor de Dios, no lo hagas demasiado obvio. Ella me ha visto subir aquí y adivinará que he venido a verte a ti. ¿Es ella la espía de David? ¿Fue ella quien me seguía con Peter? No hay posibilidad, Emily no sigue a la gente. Emily solo vive aquí ahora que está jubilada, pero solía trabajar con David hace años. Me imagino que David te consiguió una habitación aquí, sabiendo que ella cuidaría de ti. No me sorprendería si estuviera en contacto regular con él. Necesitas ganártela. Y ya he dicho suficiente, y recuerda, no escuchaste nada de esto de mí. Si ella piensa que estás intentando llegar a David a través de ella, arruinarás tus oportunidades. Oh, una cosa más, un poco menos de maquillaje alrededor de los ojos. No te hará daño dejarle ver cuánto tiempo pasas llorando. Cuando Roger se fue, Eve se sentó y reflexionó sobre algunas de las cosas que había dicho. Se dio cuenta de lo ingenua que había sido con Peterson. Pero también pensó en cuánto sabía tan poco sobre su esposo y su vida antes de casarse. Eve recordó cómo conoció a David. Él estaba trabajando como una especie de consultor para la empresa en la que trabajaba. Aparecía en la oficina de vez en cuando, pero nunca supo qué hacía realmente. Cuando empezaron a salir juntos, el trabajo de David lo llevaba lejos durante meses. Él regresaba a casa con regalos para ella de lugares exóticos y lejanos. Pero al pensarlo, se dio cuenta de que David nunca dijo qué hacía. Los detalles de sus viajes al extranjero se limitaban a descripciones de los lugares y sitios históricos que había visto. Una vez casados, los viajes de David se acortaron repentinamente. Nunca se alejaba más de una semana a la vez, generalmente visitando lugares en Europa. Luego, una vez que Eve quedó embarazada, David cambió de trabajo. Ahora trabajaba para una firma en la ciudad,
Y Eve se dio cuenta de que sabía mucho más sobre el trabajo que hacía ahora que antes de que tuvieran hijos. Dios, soy tan ingenua y crédula, pensó. ¿Estaba David haciendo algún trabajo peligroso para el gobierno todos esos años y yo no sabía nada? ¿Era mi esposo una especie de personaje de James Bond y yo nunca supe? Pero es posible que sea tonta, porque ese bastardo de Peterson me engañó tan fácilmente. Durante las próximas semanas, Eve aumentó la cantidad de tiempo que pasaba en el salón. Ahora que era consciente de que podía sentir a la anciana observándola cuando le daba la espalda. Debido a que estaba en el salón, Eve se dio cuenta agudamente de los hombres que intentaban ligar con ella. Rechazaba sus avances, asegurándose de que la señora Grant pudiera escuchar sus rechazos. Entonces, Eve tuvo una idea brillante. Justo después de haberle dicho a otro pretendiente que no estaba interesada, se acercó a la mesa de la señora Grant y le preguntó si podía sentarse con ella, ya que sentarse sola parecía darles la impresión equivocada a todos estos aspirantes a Casanova. Eve le dijo a la señora Grant que era una mujer felizmente casada, y que no apreciaba su atención no deseada. Esto resultó ser un golpe maestro. La señora Grant dijo que Eve era bienvenida a sentarse con ella, ya que había notado los problemas que Eve había estado teniendo, y sabía que le estaba causando algo de angustia. Después de esa noche, Eve se unió a la señora Grant, o Emily, como insistía en que la llamara Eve, para todas sus comidas y todas las tardes en el salón. Emily pasaba la mayor parte de su tiempo tejiendo, y le recordaba a Eve a Miss Marple de las novelas de Agatha Christie. Resultó que aparentemente tenía el mismo tipo de carácter. Eve notó que Emily parecía saberlo todo sobre todos en el hotel, y pronto se dio cuenta de que Emily preguntaba discretamente sobre los problemas de Eve. Después de un par de estas sesiones, Eve rompió a llorar y se fue corriendo a la cama. A la mañana siguiente, Emily se disculpó por haberla molestado. Sin embargo, Eve dijo que necesitaba hablar con alguien. Y así, más tarde ese día, Eve le contó la historia a Emily. Bueno, tanto como se atrevió, no pensó prudente mencionar a Roger. Eve le contó a Emily cuánto extrañaba a su esposo y a los niños. Como no podía entender que la había llevado a involucrarse con Peter en primer lugar. Había estado perfectamente contenta viviendo con su amoroso esposo y sus hijos. La seducción de Peter había sido tan sutil que ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Peter se había movido muy lentamente. Tan lentamente, que cada paso hacia la infidelidad había sido tan pequeño que Eve no se había dado cuenta de lo que pasaba. Si realmente hubiera pensado en lo que estaba haciendo por un solo momento, nunca habría sucedido. Durante las semanas siguientes, Eve y Emily discutieron los problemas de Eve la mayoría de las tardes. Eve pensó que Emily la estaba sometiendo a un interrogatorio. Emily la llevaba a través de las cosas una y otra vez, y Eve se dio cuenta de que Emily estaba buscando inconsistencias en lo que decía. Emily parecía estar mirando dentro del alma de Eve. Fue durante una de estas pequeñas charlas, que Eve de repente notó cómo los ojos de Emily se iluminaban. Eve se volvió para ver lo que Emily había visto y vio a Roger parado en el bar. Se pidió una bebida y se acercó a ellas con una gran sonrisa en el rostro. Mirando a Emily, dijo: ¿Cómo van las cosas, mamá? ¿Sabías que siempre insistía en que todos la llamáramos mamá en los viejos tiempos? El comentario fue dirigido a Eve, pero él siguió mirando a Emily. Acabo de recibir la noticia de que un viejo amigo nuestro llega mañana por la mañana. Estaba pensando a quién podría llevar para ayudarme a cuidar a sus hijos, mientras nuestro amigo resuelve algunas cosas con su esposa. Ahora, ¿quién podría ser mejor que nuestra Emily? Oh, por cierto, será mejor que traigas también a tu nueva amiga. Creo que definitivamente la vamos a necesitar. Al otro día, Emily y Eve arribaron a la estación, donde esperarían la llegada de Dave y sus hijos. Mientras Emily se encargó de los pequeños, Eve y su esposo tuvieron tiempo a solas para hablar. Ella intentó abrazarlo y besarlo, pero solo recibió una respuesta fría de su esposo. Eve había estado pensando toda la noche en ese encuentro en el salón con Roger, en donde había intuido que al otro día iba a encontrarse con su familia. Y por las charlas que tuvo con Emily, supuso que iba a tener más noticias positivas después de tanto tiempo. Al final, ella había estado comportándose muy bien durante todo ese periodo. Sin embargo, las primeras palabras de Dave no iban por ese camino. Él le preguntó sobre el día que abordó el tren para irse a París. Le recordó que él le había dicho algo cuando su vagón comenzó a alejarse. Y Eve recordaba que lo que pudo escuchar fue: no es demasiado tarde. Pero lo que intentó decirle ese día no fueron exactamente esas palabras, sino que fue: es demasiado tarde. Con esa revelación, los recuerdos de Eve comenzaron a retroceder, hasta el momento que aceptó ser seducida por Peter. Sabiendo que desde ese momento todo lo que tenía con su esposo se había terminado. Y lo que tuvo estos últimos meses, no fue más que un juego de su futuro ex esposo, para mostrarle lo que sufrió durante todo ese tiempo. Finalmente, volvió a la realidad, cuando Dave le entregó los papeles de divorcio. Bueno, ese final sí que no me lo esperaba, ya que todo parecía indicar que él la iba a perdonar.
Sinceramente, me hubiera parecido un mal final. Pero a lo último cambió el rumbo para transformarse en una venganza, y eso mejora el asunto. Si alguien hubiera preferido que el esposo la perdonara, que lo diga en los comentarios. También cualquier otro pensamiento que tenga sobre la historia. Tampoco se olvide de dejar un me gusta y suscribirse para más historias del canal.